que estamos estudiando nuestra serie del Sermón del Monte. Y vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo 5. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 4. Ya vamos avanzando un poquito más. ¿Ok? Nos ponemos de pie cuando lo tengan para darle lectura de manera unida. Mateo 5, del 1 al 4. Nos ponemos de pie para darle lectura. Y así dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte juntos y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias porque tus misericordias realmente son nuevas cada mañana y es bueno recordarlo. Y en ese mismo sentir, mi Señor, te agradecemos porque en este momento podemos disponer para escuchar de tu palabra, aprender sobre la verdad bíblica que está y que fue inspirada por el Espíritu, que está revelada e iluminada a través del Espíritu Santo. Ayúdame a ser un portador íntegro de tu palabra. Ayúdame a compartir solamente lo que tú tienes. Ayúdame, Padre, para que en mi debilidad pueda apoyar a mis hermanos, para que juntos podamos crecer en gracia, en conocimiento y en tu verdad. Ayúdanos a cada uno de nosotros para estar dispuestos a aprender lo que la palabra nos marca y a recibir de tu consolación. Muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. La predicación del día de hoy lleva por título Consolados con propósito. Hemos estado estudiando al respecto en cuanto a las bienaventuranzas. Hemos visto cuál es el objetivo de estas enseñanzas, cuáles son estos puntos principales e importantes que nos está hablando el Señor Jesús. Y vamos a continuar con la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y me gustaría iniciar con un pequeño ejemplo para que tengamos en mente, y eso nos va a servir bastante para cuando vayamos a finalizar también nuestro tema. En el libro de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, un autor cristiano, en el tercer libro, el cual es El caballo y el muchacho, plantea una historia, un relato de cómo un joven huérfano huye de su lugar, que es como si fuera el Medio Oriente, y huye hacia Narnia. Y en este proceso pasa por muchas dificultades. Y me gustaría leerles un fragmento. Dice lo siguiente: Ya te habrás dado cuenta de que este no es el aliento de un fantasma. Dijo, cuéntame tus penas. Él va caminando como en un tipo bosque y lleva un acompañante a su lado, el cual no puede ver, pero él pensaba que era un fantasma. Y por eso la otra persona le dice, ya te habrás dado cuenta que ese no es el aliento de un fantasma. Dijo, cuéntame tus penas. Y nuestro personaje principal se llama Shasta y dice, Shasta se sintió un poco tranquilizado por el aliento, de modo que le contó que no había conocido a sus padres y que el pescador que lo había criado era muy severo. Le contó también del calor y la sed padecidos durante el viaje por el desierto y que casi habían alcanzado su objetivo cuando otro león los persiguió e hirió a Arabis, su compañera de viaje. También mencionó lo mucho que hacía que no probaba bocado. Yo no diría que eres desafortunado, dijo la gran voz. ¿No te parece mala suerte que me haya encontrado con tantos leones? Inquirió él. Solo había un león, declaró la voz. ¿Pero qué dices? ¿No has oído que había al menos 2 la primera noche y solo había uno, pero era muy veloz? ¿Cómo lo sabes? Yo era el león. Y cuando Shasta se quedó boquiabierto e incapaz de decir nada, la voz siguió. Yo era el león que te obligó a unirte a Arabis. Yo era el gato que te consoló entre las casas de los muertos. Yo era el león que alejó a los chacales de ti mientras dormías. Yo era el león que dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante los últimos 2 kilómetros para que pudieras llegar ante el rey león a tiempo. Y yo fui el león que no recuerdas y que empujó el bote en el que yacías, una criatura al borde de la muerte, de modo que llegaras a la orilla donde estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. ¿Quién eres? Yo mismo,
Contestó la voz en un tono tan profundo y grave que la tierra tembló. Y repitió en tono fuerte y declaró alegre, yo mismo. Y luego una tercera vez, yo mismo. Lo musitó tan quedo que apenas se oía y, sin embargo, pareció surgir de su alrededor como si las hojas susurraran con él, yo mismo. Y obviamente ya cuando conocemos un poquito del contexto de lo que son las crónicas de Narnia, está hablando aquí este personaje con el mismo Aslan, que es una metáfora de quién es Jesús y que el león siempre estuvo con él. Y es un ejemplo, la verdad, que me gustó muchísimo al respecto, porque últimamente se ha estado hablando mucho de esto, de la esperanza, de las convicciones que uno puede tener, de los valores que uno puede aplicar y que uno no está solo. Y siempre cuando nosotros estamos solos, cuando estamos tristes, cuando hemos pasado por algún dolor, inclusive por algún luto, puede ser que las personas solamente se acercan por compromiso. Puede ser que nada más recibimos esa ayuda meramente para que alguno salve su responsabilidad. Esto porque siempre nos quedamos muy inmersos en nuestro pesar, nos quedamos muy inmersos en la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Sin embargo, perdemos de vista que toda nuestra vida apunta más allá de lo que nosotros estamos viviendo. Y perdemos inclusive en ese trayecto lo que es nuestra felicidad y buscamos causas de nuestro mal cuando, recordemos, el pecado es el principal factor. También nosotros somos partícipes de ello, pero el pecado es el principal factor del estado en el que nosotros nos encontramos, pero nunca hemos considerado algo. Dios ha estado presente con nosotros. Su misericordia es la que nos sostiene, como en el mismo ejemplo. A pesar de que aquel personaje no se acordaba, ni siquiera él sabía que el león lo había cuidado, le estaba diciendo, yo he estado ahí, yo mismo. Si lo podemos pasar en palabras bíblicas, cuando Moisés preguntó, ¿quién voy a decir que me habían enviado? Yo soy, te ha enviado. Y es que podemos decir que Dios es todo, Dios es lo mejor, pero si no conocemos a Dios, entonces ahí el problema. Y si no conocemos la obra de Dios en nuestros corazones, no vamos a entender qué es lo que está pasando. Y tal como estuvimos revisando la semana pasada en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bueno, se basa en presentar lo que es el corazón arrepentido, el verdadero carácter de un corazón que realmente entiende lo que es la gracia de Dios, depender solo de la gracia divina, redentora y salvífica que recibimos en el Señor, todo a través de la obra de Cristo. Y es que lo que Jesús, recordemos, está haciendo es mostrar este camino verdadero hacia Él, en el cual nosotros podemos seguir. ¿Por qué? Porque si somos verdaderamente sus ovejas, nosotros vamos a seguir por ese camino. Juan 10:9 nos lo dice. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y recordemos en este ejemplo, ¿qué es lo que hace una oveja? Busca lugar donde pastar, donde comer pastos. Y si nos dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y encontrará pastos, encontraremos descanso, encontraremos alimento, encontraremos sustento y tendremos todo en Él. De manera que cada creyente de Jesús, cada creyente, cada cristiano verdadero es una persona diferente, porque lejos de la religiosidad y del de considerarnos seres iluminados, que realmente no lo consideramos y no lo somos, que está lejos de nuestro panorama, nuestro llamado es un llamado consciente, es un llamado direccionado, y lo que Jesús está haciendo acá es hablar de cómo seguirle, no para ser superhombres, no, sino para vivir en humildad, no para humillar a los demás, sino para vivir en un entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es vivir para Él. Por lo tanto, nuestras vidas deben de estar rendidas delante de Él. Somos dichosos, somos felices. Recordemos, ese es el centro de este primer tema del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ustedes son dichosos, ustedes son verdaderamente felices. ¿Por qué? Uno, porque han reconocido su debilidad. Y al reconocer su debilidad, reconocen que la fuente de todo, de su felicidad, es Dios. Y Él los llevará al reino de los cielos. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Y es bueno reconocer nuestra debilidad.
Dios mismo le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré. Soy débil, pero estoy contento con ello, porque no es por mis fuerzas. Somos dichosos, y es eso. Somos dichosos en Él. Y con ese pequeño ejemplo, con esa pequeña recapitulación, con ese pequeño, ligera aplicación, vamos a entrar en materia en el versículo 4 de Mateo, y vamos a leerlo nuevamente. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 4. Ya me estaba adelantando, perdón. Y vamos a estar viendo 3 elementos, 3 puntos, 3 encabezados de ese tema, siendo el primero un significado diferente de la tristeza. Nuestro primer punto engloba la primera parte de la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Cada bienaventuranza comienza con ese recordatorio. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está tu dicha? ¿Dónde está tu gozo? Recordemos cuando mencionábamos la oración de David en el Salmo 52, vuélveme el gozo de tu salvación. En la salvación que recibimos en Cristo, la salvación que Él nos da es el principal motor y el motor con lo cual nosotros estamos fundamentados con respecto a ¿qué? Nuestra felicidad. Recordemos, si nos basamos en cuestiones externas, nada nos va a saciar y nos va a llevar a la desdicha, la infelicidad, la amargura y a ser como un limón, agrios. Entonces, lo que nos está llevando acá es un recordatorio. Recordemos, cada bienaventuranza empieza con eso. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Y las primeras 4 bienaventuranzas nos habla de una condición del corazón, y las últimas 5 nos habla de cómo aplicar o cómo se ve esa condición del corazón aplicada. Y aquí vemos bienaventurados los que lloran. La expresión los que lloran, en este caso llorar, significa afligirse, entristecerse, lamentar, estar triste. Otra definición dice, llorar con un dolor que se posesiona del ser de tal manera que no se puede esconder. Un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros nos sentimos mal, ya sea que estemos enojados, que estemos cansados, que estemos tristes, y vamos a nuestras actividades y nos preguntan, oye, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Y nosotros queremos aparentar, no, todo bien, estoy bien, todo en orden. Es que te ves mal. De ese tipo de tristeza, de ese tipo de lloro se refiere. Cuando nosotros hemos experimentado una tristeza que nos ponemos a llorar, o si han visto la película de Hachiko y lloran, o si han visto alguna otra película que los haga llorar, nosotros en este momento nos sentimos muy tristes, que hasta lloramos, que se estamos moqueando de la tristeza, del sentimiento que nos evocó la película o lo que estamos leyendo, e inclusive con los libros. Si no han leído con los libros, algo increíble. Pero bueno, lo que se está refiriendo acá es esto, una tristeza, un llanto que abarca toda nuestra emoción, que no podemos pensar nada fuera de ese llanto. La expresión que se utiliza en el mismo original se usaba con respecto a la lamentación por los muertos y otros acontecimientos que producía profunda tristeza. Recordamos cuando Marta y María estaban llorando con respecto a Lázaro. Bueno, es una profunda tristeza. Y si alguno ha experimentado un luto, conoce verdaderamente lo que es una profunda tristeza. Ese tipo de tristeza, en esa connotación, o sea, en esa definición, o sea, relacionado a ese sentimiento, es lo que nos está llevando al respecto. ¿Por qué? Porque podemos decirlo, una traducción muy literal de esta primera bienaventuranza sería la siguiente: dichosos o muy felices aquellos que se entristecen y lamentan. O sea, es una traducción muy literal, pero que nos da un panorama al respecto de esta bienaventuranza. Eres muy feliz porque estás llorando y te estás lamentando. Aunque puede sonar muy paradójico o contradictorio que soy muy feliz o son muy felices aquellos que lloran al grado de lamentarse. O sea que
Cuando perdí a mi mascota, o cuando falleció mi mascota, o cuando falleció alguien, o cuando perdí mi trabajo, cuando pasé por una tristeza muy grande, ¿me tuve que haber reído en lugar de llorar? ¿Dirías cuando Dios pesa reír llorando? No, no se refiere a una cuestión de perder la cordura, no de una cuestión psiquiátrica de que todos nos vamos a ir riendo a lo loco y ya. No. Por eso nos lleva poco a poco. Bienaventurados los pobres en espíritu. Reconoce tu bancarrota espiritual. Bienaventurados también los que lamentan. John MacArthur dijo al respecto. ¿A qué se refiere acá? Se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza piadosa que produce el arrepentimiento que lleva a la salvación sin pesar alguno, recibiendo la consolación del perdón y la salvación. ¿Vemos a qué se refiere? Es a una tristeza, un lamento por el pecado. Vamos a lamentarnos, sí, por el pecado, pero es una tristeza también piadosa. La piedad es aquella manifestación en el creyente de la obra que el Espíritu Santo de regeneración ha hecho en el corazón de uno. ¿Cómo cambiamos nuestra vida para mostrar la obra de Cristo en nosotros? Ya no me voy a enojar fácilmente. Sí me voy a enojar, me voy a disgustar, pero mi enojo no me va a llevar a una ira que me haga pecar. Airaos, pero no pequéis. Voy a cuidar mis palabras. ¿Por qué? Porque de lo más ocioso que digamos vamos a ser juzgados. Voy a aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Esa es la piedad. Y una tristeza piadosa es aquella que entiende que estamos en una bancarrota espiritual, pero que tenemos la esperanza del reino de los cielos, que vamos a ser regenerados. Pero esa misma tristeza me voy a llevar no solamente a reconocerla, sino a lamentarme de ese pecado, de esa bancarrota espiritual. Aquellos que reconocen su pecado y su bancarrota espiritual ciertamente son felices. Somos felices al reconocer que no es por nuestras fuerzas, al reconocer que no somos autosuficientes, al reconocer que todo es por la gracia de Dios. Porque tenemos la presencia primero de estar ante la presencia de Dios. Y si tenemos la promesa de estar ante la presencia de Dios, eso quiere decir que vamos a ser transformados y regenerados hasta la imagen de nuestro Señor. Pero antes de llegar, antes de estar en esa suma felicidad en la cual muchos ya gozan, debemos ¿de qué? Lamentar nuestro pecado. Vamos a experimentar esa tristeza por la conducta pecaminosa en la cual nosotros hemos vivido. De manera que el tema central de esta bienaventuranza es el pesar por el pecado que se ha reconocido en nuestras vidas. Recordemos, cada bienaventuranza es un eslabón que lleva a un tema en general, el cual es ser dichosos en Él. Y recordemos, cada una de estas enseñanzas, cada uno de estos temas viene a hacer un cambio en el corazón, porque ellos estaban siendo como los fariseos, como los saduceos, como los escribas. Se creían mejores solamente por tener conocimiento. Se creían mejores porque pertenecían a cierto gremio que decía seguir a Dios cuando su corazón estaba lejos de Dios. Que eran tan orgullosos que no se detenían a humillar a su hermano en sus oraciones, como el ejemplo que el Señor presenta en la parábola. No se detenían a eso, con tal de mostrar su supuesta superioridad y su supuesta santidad, cuando era todo lo contrario. Por eso les dice, si quieres ser bienaventurado, si quieres ser receptor del reino de los cielos, porque recordemos que el Señor Jesús predicaba el reino de los cielos ha llegado y predicaba el arrepentimiento. Si quieres saber cómo arrepentirte, si quieres saber cómo llegar al reino de los cielos, bueno, reconoce tu bancarrota espiritual y vas a ser dichoso. Y lamenta el pecado que estás reconociendo. Hendrickson al respecto dice lo siguiente: es el lloro de los que reconocen su bancarrota espiritual y tienen o van a tener en el presente hambre y sed de justicia. Por supuesto, cuando una persona deplora su pecado, también lamenta sus consecuencias. Vamos a odiar nuestro pecado, vamos a estar en una guerra encarnizada contra nuestro pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero para que eso llegue, debo de reconocer que estoy en una bancarrota espiritual, que estoy en necesidad. Un ejemplo, cuando voy a comprar algo y me hace falta dinero, pues le digo a mi papá,
Padre, me hace falta, ¿me puedes completar? ¿Por qué? Porque reconozco que no tengo el suficiente importe, el suficiente dinero para comprar X producto. Es lo mismo, nada más que más importante. No, porque esto se trata de nuestra salvación. Voy a reconocer que necesito de Dios, pero ¿qué me ha llevado a necesitar de Dios? Mi pecado. Y ese pecado debe de ser en nosotros tan doloroso. ¿Por qué? Porque en Jesús, el hombre perfecto, fue muy doloroso. En Hebreos nos dice que él ya sabía de la obediencia, pero él aprendió obediencia sometiéndose al Padre. O sea, nos mostró la verdadera obediencia. Y él cargó el pecado, y ese pecado es el que nosotros cometemos todos los días y luego aligeramos. Charles Spurgeon decía, si Cristo es mi mejor amigo, no voy a jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Empezar a dimensionar cuál es el verdadero camino que Jesús nos está marcando. El llorar por nuestro pecado es un resultado de la obra de regeneración que el Señor hace en nuestras vidas. Ya no se vuelve contradictorio, ya no se vuelve paradójico el llorar o el lamentar al cual se está refiriendo, o al ser feliz lamentando, sino que se reconoce lejos de algo nostálgico, se vuelve algo verdadero, porque estamos reconociendo que en Él está nuestra salvación y que estamos tan necesitados de Él, que el pecado nos ha alejado y necesitamos volver a Él. En Cristo, donde toda aparente contradicción encuentra su explicación, por sus misericordias, que son nuevas cada mañana, nos percatamos del mal que hay en cada uno de nosotros y también del mal que hay en el mundo. De manera que nosotros oramos, clamamos, lloramos para que sea la voluntad de Dios su restauración obrando en este mundo caído, afectado y gravemente dañado por el pecado. Vemos las consecuencias del mundo, son consecuencias de una conducta pecaminosa. Vemos las consecuencias de nuestra vida, son de una conducta altamente pecaminosa. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Dios. Para nosotros como creyentes, ¿realmente tiene gran sentido esto? ¿O empieza a tener cierto sentido el llorar por el pecado? Pero para el mundo no lo tiene. ¿Por qué? Porque toda persona, incluidos nosotros, queremos huir de lo que es la tristeza. Queremos huir de todo aquello que nos produzca dolor, tristeza, lágrima y desesperanza. Porque nosotros queremos estar bien, queremos estar cómodos. Lo que hablábamos en la introducción, queremos estar en la mejor postura, en la comodidad, en lo mejor que podamos tener. ¿Para qué? Para que los demás dependan de nosotros, no depender yo de los demás. Conductas orgullosas, arrogantes, que nos alejan de Dios. Es por eso que nosotros debemos de ¿qué? Reconocer al Señor. Y aunque busquemos o procuremos no experimentar nada que haga decaer nuestro semblante y ánimo, vamos a experimentarlo en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la humanidad busca hacer todo lo posible para estar feliz, pero cada momento que lo busca se aleja de Dios. Es por eso que debemos reconocer a Dios como nuestro único sustento, y al reconocer quién es, sus atributos, la persona de Cristo nos comienza a enseñar verdaderamente el camino que nosotros debemos de seguir. Reconocer que estamos muertos en delitos y pecados, y eso revela nuestra gran gravedad o la gran gravedad de nuestros actos, y que el pecado fue la causa de la crucifixión de Cristo. Sí, ya reconocemos, sabemos que el pecado fue la causa de la crucifixión de Cristo, que Él murió por nuestros pecados, pero no logramos dimensionar la gravedad de nuestros pecados. El autor Carballosa dijo, aunque esta bienaventuranza tiene que ver primordialmente con el llorar por los pecados personales, podría incluir también hacerlo por las pruebas, las tragedias y las tristezas de la vida. Aunque nosotros cometemos un sinfín de cosas, sí, nosotros estamos implicados en el resultado de nuestros actos, pero cuando lo hacemos lejos de Dios, es ahí cuando las consecuencias del pecado se presentan, y vaya que se presentan.
De manera que nosotros nos debemos de lamentar por lo que estamos viviendo, si es que estamos viviendo alguna consecuencia, o por lo que estamos viviendo a causa del pecado que hay en el mundo. Porque sí, porque recordemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que el Señor le dice? Labrarás la tierra con el sudor de tu frente, y ella, parafraseando, va a ser muy dura hacia ti, o sea, no te va a responder muy fácilmente, como aquí en el huerto. Y con ese trabajo nosotros salimos todos los días. Los que ya trabajan ya saben lo que es ese trabajo luego de jornadas de 8, 10, 9 horas. Y los que vamos para allá empezamos a ver lo difícil que es esa situación. Pero todo lo que experimentamos, tampoco vamos a decir es que lo que estoy experimentando es consecuencia del pecado y me voy. No, sino reconocer a Dios en todo lo que nosotros estamos viviendo y buscar nuestra única esperanza, porque Cristo es nuestra única esperanza. Charles Spurgeon dijo, un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como yo. Sí, estamos tristes, sí, nos lamentamos por nuestro pecado, pero somos felices a lamentar nuestro pecado, por más contradictorio que sea. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza es Cristo. Entonces, por las repercusiones del pecado, nosotros vemos ese daño en nosotros. Lo que realmente cambia a una persona es el encontrarse de pronto cara a cara con algo que le abre los ojos a lo que es y puede hacer el pecado. Cuando se nos muestra verdaderamente lo que es algo, podemos detenernos o podemos seguir. Cuando se nos muestra lo que es verdaderamente el pecado, es cuando ahí vemos de que lo he estado cometiendo de manera inconsciente, dañé a esta persona de esta manera, actué de una manera que fue orgullosa, arrogante, impaciente, detestable, no apliqué el fruto del Espíritu, no estoy siendo bienaventurado. Hasta que se nos muestra cara a cara algo. Otro ejemplo. Todos conocemos o hemos visto el proceso para la formación de las salchichas. Cuando lo vimos alguna vez, dejamos de comer hot dogs. ¿Por qué? Porque vimos cuáles son todos sus componentes y vimos que realmente no era algo muy sano para nosotros. Ya después se nos pasó y ya como que comemos un hot dog o otro, pero cuando recordamos volvemos a cortar otra vez la línea. O cuando un alimento nos cae mal, cortamos el comer ese alimento. ¿Por qué? Porque sabemos el daño. Mismo caso con el pueblo de Israel. En lo que vimos en el devocional de hoy domingo. Dios le dijo, ustedes son un pueblo rebelde porque no quieren ver y no quieren escuchar. Estaban haciendo oídos sordos, estaban tapándose la vista. Es más, ellos decían, vamos a estar seguros acá. Vamos a estar seguros como la carne está segura dentro de la olla. No le pasa nada. Bueno, ¿qué pasó? Que ellos terminaron siendo la carne que se hirvió. Que se trituró prácticamente. Debemos entender las consecuencias del pecado. Genuinamente las consecuencias del pecado. Salmo 51:3 nos dice lo siguiente. Porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David está orando a causa del pecado que ha cometido con Betsabé y a causa del homicidio que cometió hacia Urías. Y ha sido confrontado por el profeta Natán. Y él ora y en ese momento de reconocer y dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ese fue un arrepentimiento genuino el que vemos en David. Sí, cometió otros errores más adelante, como el censo, pero en esta cuestión de su pecado estaba verdaderamente lamentando la condición en la que estaba viviendo. Y lamentó la condición en la que estaba viviendo. Y regresó Natán. Sí, regresó Natán. Pero para decirle, pecador, y volverle a leerle la carta de todo lo que había acontecido, no, tu pecado ha sido perdonado. Sí, vinieron consecuencias. Lamentó esas consecuencias.
Pero lamentar el pecado verdaderamente nos hace ser dichosos delante de Dios. Citando a Juan Wesley, el llanto aumenta en gran manera, ya que se abrieron los ojos de su entendimiento espiritual. Aumenta porque ven continuamente el amplio océano de la eternidad que se ha tragado a millones y millones de personas. Lloran porque está abierto para devorar a los que permanecen en desesperanza. Cuando vemos que el infierno ¿cuántas personas nos ha llevado? Sí, la muerte es una consecuencia de nuestra pecaminosidad, a causa del pecado original. Pero vemos esto. Cuando entendemos, dice, se abre los ojos de su entendimiento espiritual y aumenta porque ven continuamente el amplio océano de la eternidad que se ha tragado a millones y millones de personas. ¿Y esto a causa de qué? De su pecado. Si no queremos reconocer, si estamos en una actitud arrogante, si estamos en una actitud altiva, si estamos en una condición como el pueblo de Israel, que no estaba queriendo ver las consecuencias de su pecado, no vamos a llegar a nada y el pecado nos va a tragar vivos. Y va a haber grandes consecuencias. Debemos de reconocer nuestro pecado. Y esa es la cuestión. No es una tristeza que lleva a nada. Es una tristeza diferente porque nos lleva a reconocer nuestro pecado y el pecado que está en el mundo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, esperanza en la tristeza. Sí, hemos visto una tristeza diferente, como el nombre de nuestro primer punto, un significado diferente de la tristeza. Y eso nos lleva a la esperanza en la tristeza, porque no solamente nos dice acá que es bienaventurado aquel que lamenta las consecuencias de su pecado. Y ya, eres bienaventurado y listo, vámonos con la siguiente bienaventuranza. No, sino que Dios siempre, a través de Jesús, nos da la verdadera esperanza. ¿Para qué? Para que no lamentemos nada más por lamentar, sino que entendamos el por qué estamos lamentando nuestro pecado, pero qué va a pasar si seguimos lamentando nuestro pecado. Una traducción, lo que estamos viendo, es bienaventurado aquel que lamenta las consecuencias del pecado, aquel que llora por su daño, porque recibirá consuelo. Lo que nos dice en la versión 60, porque ellos recibirán consolación. No nos deja solos, sino que nos dice acá, sí, vas a lamentar tu pecado, vas a lamentar las consecuencias de tu pecado, los daños que hiciste con el pecado, pero ya no vas a volver a él, sino que vas a recibir consolación, vas a recibir ayuda. Si nos vamos un poco más a la gramática original, el griego, esa expresión consolados es una expresión que busca explicar lo siguiente, que al ser consolados no es una acción que nosotros logremos, sino que alguien más nos consolará. Recibiremos los resultados de la ayuda y que es una acción que se efectuará en ellos o en los creyentes, los que sean bienaventurados, y es una acción futura. Lo explico un poquito más tranquilo. Vamos a ser consolados y no lo vamos a lograr por nosotros mismos, sino que alguien más nos va a consolar, alguien más nos va a ayudar y nosotros solamente vamos a recibir los resultados de la ayuda. Y esta es una acción que se va a llevar a cabo. ¿En quiénes? En los que van a ser bienaventurados, o sea, en los creyentes, en los que van a ser bienaventurados, y que es una acción futura, o sea, que se va a cumplir, pero también que es una esperanza, pero también es una seguridad, porque expresa una acción real, cierta y objetiva. Nos está diciendo, ustedes, los bienaventurados, que se están lamentando, van a ser consolados, van a recibir esa ayuda, no por ustedes, alguien más. Ustedes solamente van a dejarse abrazar. Uno no se puede abrazar a uno mismo, verdaderamente. Alguien más, un ejemplo, alguien más va a llegar a abrazarte, pero no lo vas a experimentar ahorita, lo vas a experimentar en un futuro, en lo que tú vives, pero es una seguridad, porque yo te lo estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo acá, que serán consolados. Y la palabra en su original, se los voy a leer del griego, es parakletesontai. Y recordemos de qué raíz viene.
de Paracletos. ¿Y qué es Paracletos? Ayudador, consolador. Y esta palabra se ocupa para describir al Espíritu Santo. Vamos a ser consolados, no por nosotros mismos. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar, es quien nos va a consolar. De manera que aquella ayuda no va a ser dada con palabras. Y esa es otra definición. Aquella ayuda no va a ser dada con palabras, sino por la experiencia de una suerte más feliz o por un resultado feliz. Esto es equivalente a refrescar o animar. Somos consolados. Nos hemos lamentado el pecado, pero somos confortados y somos consolados. El consuelo que se refiere es aquel que el Espíritu Santo nos da. Recordemos, su presencia es la que nos refresca y anima. Por eso, a pesar de nosotros, recibimos un consuelo verdadero. Experimentamos una tristeza diferente que contempla nuestro pecado, pero al ser contemplado, no nos sume en desesperanza, no nos sume en perdición, sino que por el Espíritu Santo recibimos el ánimo para seguir adelante, mediante el verdadero arrepentimiento. Es por eso que es una tristeza diferente. Es por eso que somos consolados con propósito, porque es una tristeza no como la que experimenta el mundo, sino es una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Y si somos llevados al arrepentimiento, una persona solamente puede hacer eso, no nosotros, el Espíritu Santo. Y vamos a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7, vamos a leer el verso 10. Dice lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Recordemos, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Recordemos, si con Cristo juntamente estamos crucificados, ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros, entonces vamos a lamentar nuestro pecado. Pero no es un lamento desesperado, no es un lamento que nos va a llevar a perder nuestra mente en lamentarnos, sino que es una tristeza que nos lleva a la salvación. Porque dice, Dios desea, la clase que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. La tristeza que vamos a experimentar nos va a alejar del pecado y nos va a ayudar y nos va a confortar a través del Espíritu. Y sí, el Espíritu Santo pone a personas para que nos hablen, para que nos confronten, para que nos ayuden, para que estén en nuestros momentos de dificultad, nuestros momentos de debilidad, cuando estamos tristes, que hemos pasado por alguna circunstancia. El Señor ha puesto a muchas personas y lo hemos visto. Y es su obra que está al pendiente de nosotros. De verdad, ¿qué Dios tan amoroso tenemos que nos dice: te doy de mi espíritu para que no estés sumido en desesperación, sino que voy a estar contigo? Lo que Jesús dijo en Juan: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da, no se turbe vuestro corazón. O sea, no se desesperen, yo les voy a dar verdadera paz. Pues por eso que es una tristeza diferente. El consuelo prometido no es aquel que es conocido en el mundo, sino más bien el gozo extraterreno, la satisfacción y el cumplimiento final, producido solo por la venida del Hijo del Hombre en su reino. Tenemos una esperanza. Cristo dijo que iba a regresar. Cuando los discípulos se quedaron viendo el cielo, que Jesús estaba ascendiendo, unos ángeles le dijeron, unas personas, se entiende que son ángeles, varones galileos, así como ven a Jesús subir, así lo van a ver regresar. Es por eso que es una
esperanza futura, serán consolados. Pero es una seguridad de que vamos a ser consolados por el Espíritu Santo. El pecado es una realidad, pero ¿qué hacemos ante esa realidad? La seguridad de que seremos ayudados en nuestro lamento nos ayuda no para ser desgraciados, sino para alcanzar gracia en Él. Una gracia que viene de la voluntad de Dios, una gracia que nos da salvación, perdón de pecados, restauración. Somos consolados por la voluntad de Dios. La verdadera consolación es que nuestros pecados han sido perdonados y tenemos la promesa del reino de los cielos. Nosotros nos podemos sumir en nuestras circunstancias. Me pasó esto, viví esto, y es que no sabes lo que me hicieron, y es que esto, y me voy a comportar así. ¿Recordamos el ejemplo del principio? Tú no te diste cuenta, yo he estado ahí. Cuando pregunta, ¿quién eres? Yo mismo. O sea, ¿quién eres? Yo soy. Cuando Moisés le preguntó, yo soy. Y es que Dios no es una persona como nosotros. Dios es. Y cuando realmente estamos tristes, cuando realmente estamos sufriendo unas consecuencias del pecado, que eso incluye todo lo que vivimos, desaires en nuestro trabajo, problemas en nuestra familia, dificultades en las actividades que tengamos, Dios está ahí a través de su Espíritu. ¿Para qué? Para consolarnos y ayudarnos. Isaías 41 nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos. ¿Qué tanto no hemos hecho que hemos causado, hablando humanamente, hemos causado tristeza en el corazón de Dios? ¿Qué tanto no hemos hecho? Y Dios nos sigue amando y nos sigue dando de su ayuda, nos sigue consolando en nuestras tribulaciones. Tenemos una esperanza y una seguridad, un propósito verdadero de seguir, que es glorificar a Dios con lo que nosotros somos, conocer quién es Dios con lo que Él nos ha permitido, y crecer fundamentados en Él. La cita que le refería, Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Vamos a experimentar tristezas? Sí, vamos a experimentar tristezas. ¿Nos va a doler en el alma algunos sucesos? Nos va a doler en el alma algunos sucesos como nunca antes habremos experimentado. Pero Dios está ahí. Es por eso, como lo estuvimos estudiando los 2 domingos de la escuela dominical, Dios nos permite medios de gracia para acercarnos a Él. La salvación, el arrepentimiento, el bautismo, la cena del Señor, la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos mutuamente, medios de gracia, por lo cual nosotros podemos conocerle a Él. ¿Realmente estamos siendo un medio de gracia que Dios ocupa para apoyar a mi hermano? ¿O estoy siendo un medio de desgracia, un desgraciado que estoy siendo ocupado por el diablo para dañar a mi hermano? Se trata de ser verdaderamente creyentes. Cristo es nuestra esperanza, y es lo que Jesús estaba haciendo en este momento en el Sermón del Monte. No van a ser como los fariseos, no van a ser como ellos, ustedes van a ser como Dios les pide que sean. Van a ser felices cuando lamenten su pecado, cuando reconozcan su bancarrota espiritual, cuando sean consolados y sean apoyados, animados y refrescados en la gracia que solamente Dios nos da. Ustedes van a ser verdaderamente felices. Al respecto, me gustaría citar a un comentarista. Dice lo siguiente: el cristiano debe llorar y lamentarse por la multitud de pecados que le asedia, la falta de amor, de fe, de gratitud, por la indiferencia y el egoísmo, por su apego a las cosas de este mundo,
Todo eso debe llenarle de tristeza y dolor, pero todo ello debe llevarle a un arrepentimiento genuino y sincero. Cuando esto ocurre, tiene la garantía absoluta del ministerio consolador del Espíritu Santo, el otro consolador, enviado por el Padre y por el Hijo, a quien realiza su ministerio santificador. ¿Qué debemos lamentar? Debemos lamentar nuestra falta de fe, nuestra falta de amor, nuestra falta de gratitud, nuestra indiferencia, egoísmo, el apego a las cosas de este mundo. Todo esto debe llenarnos de tristeza. Cuando realmente le reconocemos, podremos ser verdaderamente consolados porque nos hemos arrepentido. Y el Espíritu Santo es quien nos consola, quien nos consuela, quien nos ayuda, quien nos santifica. La santificación es un proceso que nos ayuda ¿para qué? Para ser transformados a la imagen de Cristo. Y si realmente somos creyentes, recordemos, el Sermón del Monte, ¿a quién se le estaba siendo impartido? A sus discípulos, a los judíos que estaban allí y por consiguiente a nosotros. Si Jesús estaba capacitando a sus discípulos con esto, nosotros también debemos de ser capacitados con este mismo mensaje. De manera que tenemos una esperanza en la tristeza. Sí, hemos visto el significado diferente de la tristeza, pero también es esperanza en la tristeza. Y eso nos lleva a nuestro último punto, el cual es consolados con propósito. El mismo nombre de nuestra predicación. Somos consolados con propósito, con una dirección verdadera, porque es una obra del Espíritu Santo. Y en ese mismo proceso somos reconciliados con Dios, que ese es el ministerio que el Espíritu Santo lleva a cabo. Nos fortalece, nos confronta, nos conforta. ¿Para qué? Para vivir delante de Él. Y esa gracia santificadora nos lleva a un arrepentimiento genuino, dando como resultado un verdadero cambio que entiende la gracia y vive a la luz de esa gracia. Dios todo lo hace con un propósito y su gloria nos inunda. Dios todo lo hace con un propósito y su gloria nos inunda. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Charles Spurgeon expresó: serán consolados con respecto al pecado que tanto abunda en su ciudad y en el mundo, por la certeza de que Dios está glorificado a pesar de la rebelión de los hombres. Serán consolados con la esperanza de que pronto se verán libres del pecado y llevados a las mansiones eternas en la gloriosa presencia de Dios. Seremos consolados a pesar de este mundo. La obra de Dios no se detiene por nosotros o por la pecaminosidad y la maldad del mundo. La obra de Dios sigue. Y a pesar de lo difícil que vivamos, a pesar de las dificultades que experimentemos, Dios nos va a consolar. Dice: serán consolados por la esperanza de que pronto se verán libres del pecado y llevados a las mansiones eternas en la gloriosa presencia de su Señor. ¿Cuánto deseamos estar con Dios? Si estamos como aquel ejemplo que, Señor, ven, pero todavía no, porque todavía nos falta conocer a Dios. Y necesitamos ver el propósito. Ya vimos qué significa ser bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y somos consolados con propósito, y ese propósito nos lleva a vivir en esa consolación. Y primero, en la consolación que nosotros recibimos. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9 nos dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Somos consolados con el propósito ¿de qué? Del llamamiento santo que tenemos en Él. El propósito suyo, la gracia que nos fue dada desde antes, dice, antes de los tiempos de los siglos.
nosotros, los que estamos aquí, los que van a llegar a esta congregación, los que se van a ir agregando, los que faltan, si verdaderamente conocen y han rendido su vida, son los que desde los tiempos de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, se les fue dada la gracia de Cristo. Dios nos conoce. Y es en esa salvación que nosotros recibimos, en esa gracia que nosotros recibimos, en la cual nosotros somos consolados. También esa gracia que nosotros recibimos, esa consolación, esa ayuda con propósito que tenemos en Él, nos lleva no solamente en la salvación que recibimos, sino para clamar a Dios. Vamos a Ezequiel, en Ezequiel 9, 3 y 4, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego el Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba el estuche de escriba. Le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que cometen en la ciudad. Había personas que estaban clamando verdaderamente por la situación, que estaban buscando a Dios, que no se habían entregado a los lugares altos, que no se habían entregado a los ídolos, que no se habían acoplado a las tradiciones del mundo, que no habían caído por los grupos que los rodeaban, por los consejos malos que recibían, sino que clamaban a causa de la maldad y del pecado que estaba en la ciudad. Somos consolados con propósito en la salvación que recibimos, pero también para clamar a Dios por la situación que vivimos. Por eso somos llamados a orar. Y si se dan cuenta, en esa misma oración, como nos dice en Romanos 8, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a orar y a pedir como conviene. Somos consolados por el Espíritu Santo. Y si vamos a clamar, es el mismo Espíritu Santo que nos va a ayudar a pedir como conviene. En todo el proceso de nuestra fe, en todo el caminar hacia la ciudad celestial, no estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda para seguir las pautas. Nos ayuda a seguir a Dios. Somos consolados con propósito, también con la mira en Dios, porque seremos consolados. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:4 nos dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Recordemos, serán consolados. Es una expresión que está en futuro. Somos consolados ahorita por el Espíritu Santo, pero la máxima consolación, la máxima ayuda, cuando ya todo el dolor que hemos experimentado va a desaparecer, va a ser en la presencia de Dios. Y nos dice que Él enjugará toda lágrima de ellos, todo el dolor que hemos vivido, todo el dolor que hemos pasado. Con esas esperanzas debemos de seguir con seguridad en el camino en el cual estamos. Ya no seguir jugando ser cristianos, sino verdaderamente ser cristianos con la mira en Cristo, en Dios, porque Él nos va a quitar todo pesar. Somos consolados con propósito también para buscar a nuestro Señor. Vamos a Romanos 13. Y ahorita estamos viendo puras aplicaciones prácticas de ello. Romanos 13, verso 11. Somos consolados para buscar a nuestro Señor. Romanos 13:11 nos dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche estaba avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las horas de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ya es tiempo de que estemos activos, es tiempo de que nos avivemos, es tiempo de que busquemos con deseo, con vehemencia, con gratitud y con gozo, porque somos bienaventurados. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, somos bienaventurados cuando lamentamos nuestro pecado, porque también somos bienaventurados al ser consolados por el Espíritu Santo. Y también somos consolados con propósito para consolar a otros. Vamos a 2 de Corintios
capítulo 1. Vamos a leer el verso 3 y 4. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si el Señor nos consuela, también debo de consolar a mi hermano, debo de apoyarlo. Nuestro Dios dice: Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mis amados hermanos, si estamos pasando por algún problema, por alguna circunstancia, es Dios quien nos va a consolar. Es Dios quien nos va a ayudar y no nos va a dejar solos. Si vemos a un hermano que está pasando por algún problema, no voy a llegar y voy a decirle: hey, estás en pecado, pecador, nos vemos ahí. ¿Ves cómo cada quien se rasca como puede?, dirían coloquialmente. No, voy a llegar a consolar a mi hermano, voy a llegar a apoyarlo, porque nos dice acá: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación que recibimos. ¿Cómo recibimos consolación? Al recordar que somos bienaventurados, al reconocer nuestra bancarrota espiritual, al lamentar nuestro pecado, al reconocer la obra del Espíritu. ¿Y cómo reconozco la obra del Espíritu? Bueno, en la salvación que recibimos, clamando a Dios por la situación en la cual todos vivimos, con la mira en que seremos consolados, y también para buscar a nuestro Señor y apoyarnos mutuamente. Dios nos hace un llamado, y en ese llamado nos capacita, nos enseña y transforma. Cuando tenemos dudas, cuando lloramos nuestro pecado, cuando sufrimos por el pecado del mundo, el gran Yo Soy se presenta. Siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha guiado y guardado. Nos lleva a estar conscientes de ello. Su propósito es que le glorifiquemos. No nos deja solos, sino que nos da de su gracia redentora y nos prepara para estar con Él, ante Él, por la eternidad. ¿Estamos siendo consolados por Dios? ¿Nuestra mirada y vida están en Dios y en glorificarle? Su gloria nos llene, nos renueve y consuele en este mundo caído y pecaminoso, y el pecado que mora en nosotros. ¿Por qué? Para que sigamos muriendo a Él y viviendo para nuestro Señor. Pongámonos de pie y oremos. Padre Santo, muchas gracias, porque a pesar de nosotros, eres tú quien nos ayuda. Es tu gracia la que nos sostiene, y eres tú porque nos permites reconocer que a pesar de nuestra tribulación, a pesar de lo que estamos viviendo, es tu ayuda, es tu gracia, y eres tú ahí con nosotros. Mi Señor, perdónanos si no estamos reconociendo tu gracia, si no te estamos reconociendo en nuestra vida, si no te estábamos buscando verdaderamente, o si nos estamos sintiendo solos, si nos estábamos sumiendo en nuestro dolor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Tú has siempre estado con nosotros. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y ayúdanos a vivir a la luz de esa gracia, a la luz de esa verdad, y a ser verdaderamente feliz. Porque estamos lamentando nuestro pecado, pero también tú nos estás consolando. A pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que estamos viviendo, tú nos estás consolando y nos estás ayudando. Mi Señor, ayúdanos para que esa sea una verdad más para vivir a lo largo de esta semana, para que podamos ser confortados, confrontados y ayudados por tu verdad. Ayúdanos, mi Señor, a lo largo de esta semana, nuestras actividades diarias, el vivir para ti, mi Señor, sea una prioridad. Guarda a nuestras familias, guárdanos a cada uno de nosotros. Y, Padre, nos despedimos el día de hoy con tu voluntad, con tu gracia, que seas tú con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.